Buenas tardes. Este es el segundo encuentro del grupo de lectura y estudio para militantes del Capital, crítica de la economía política de Carlos Marx. En el primer encuentro realizamos unas consideraciones metodológicas acerca de cómo vamos a abordar esta obra. Ese primer encuentro está subido a nuestro canal de YouTube y nos dimos la lectura del prólogo a la primera edición, parte del primer acápite del capítulo 1, que es con el que vamos a continuar hoy. Capítulo 1 del Capital se llama La mercancía, y el primer acápite, que empezamos a leer en el encuentro anterior, se titula Los dos factores de la mercancía: valor de uso y valor, sustancia del valor, magnitud del valor. Una tarea que nos dimos en el primer encuentro fue la de examinar el índice completo del primer tomo, que se encuentra en el tercer volumen de la edición del siglo XXI, para contener la ansiedad, disciplinar nuestra paciencia. Y en este sentido, prestamos mucha atención a los títulos y subtítulos de los apartados, sobre el supuesto de que cada apartado tiene una unidad temática vinculada con los anteriores y con los sucesivos apartados, y que lo más difícil del trabajo que tenemos que hacer consiste en establecer esos vínculos, esas relaciones, esas conexiones entre los conceptos, entre las unidades temáticas, entre los problemas que van apareciendo a lo largo del texto. Bien. En el encuentro pasado vimos este célebre comienzo: la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Vimos que, un poquito más adelante, el texto distingue entre el contenido material de la riqueza y la forma social que la riqueza adquiere. Que en condiciones capitalistas, en sociedades donde domina el modo de producción capitalista, la forma social que adquiere el contenido de la riqueza, el contenido material de la riqueza, la forma social es la forma mercancía. Todavía no llegamos a ver exactamente por qué. También vimos en el encuentro pasado un párrafo del epílogo de Marx a la segunda edición, que está en este primer volumen del Capital, donde Marx distingue entre investigación y exposición. La investigación es el trabajo con el material empírico que nos presenta la realidad, con los estudios, las mediciones, la bibliografía, las disciplinas de otros pensadores que han abordado el objeto de estudio que se intenta investigar. Y la exposición lo que nos muestra es el modo en que todo ese material ha sido organizado. Por eso puede dar la impresión, esto lo advierte Marx, de que las primeras categorías son abstracciones sacadas a priori, como si fuesen conejos sacados de una galera. Puede dar esa impresión. Hay que avanzar en el texto para entender por qué el autor decidió organizar el material de investigación de esta manera y exponerlo de esta manera. Entonces, si en condiciones capitalistas la riqueza se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, se va a tomar a la mercancía como forma celular de esa sociedad, como forma elemental de esa riqueza, y se va a proseguir al análisis de la mercancía. Del análisis de la mercancía es que se tendrán que empezar a extraer los conceptos, las categorías y las conexiones entre categorías que nos permitan dilucidar por qué la riqueza se presenta bajo la forma de mercancía en condiciones capitalistas.
Vimos el concepto de valor de uso, que en principio no es otra cosa que la utilidad de algo. La utilidad de una cosa hace de ella un valor de uso. Y habíamos dejado en la aparición del valor de cambio, porque en la forma de sociedad, dice la página 44, en la forma de sociedad que hemos de examinar, es decir, la sociedad capitalista, los valores de uso, las cosas útiles, el cuerpo de las cosas útiles, los valores de uso son a la vez portadores materiales de valor de cambio. ¿Sí? No es que todo valor de uso en cualquier momento histórico, en cualquier lugar, es valor de cambio, sino que en condiciones capitalistas, los valores de uso son portadores materiales del valor de cambio. En primer lugar, valor de cambio se presenta como una relación cuantitativa. Y atención con esto, se presenta como relación. Ahora vemos lo de cuantitativo, pero valor de cambio no es algo que cada cosa tiene en sí misma, sino que hay una relación entre las cosas, una relación que es cuantitativa. Una proporción en que se intercambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra clase. Una relación que se modifica constantemente según el tiempo y el lugar. Es decir, no es una relación fija, es una relación que varía con el tiempo y que varía según el lugar, según la geografía, podríamos decir. El valor de cambio, pues, parece ser algo contingente y puramente relativo, porque si varía según el tiempo y según el lugar, parece ser algo que depende de determinaciones puramente exteriores a la cosa. Y un valor de cambio inmanente, o sea, intrínseco a la mercancía, sería un contrasentido. ¿Cómo va a tener un valor intrínseco algo que cambia todo el tiempo según que cambia constantemente según el tiempo y según el lugar? Eso es lo que dice este párrafo, y creo que habíamos dejado ahí en el encuentro pasado. Una mercancía individual, por ejemplo, un cuárter de trigo, se intercambia por otros artículos en las proporciones más diversas. No obstante, su valor de cambio se mantiene inalterado, ya sea que se exprese en X betún, Y seda, Z oro, etc. Debe, por tanto, poseer un contenido diferenciable de esos diversos modos de expresión. Es decir, si una mercancía cualquiera puede cambiarse en proporciones diversas, pero puede cambiarse por cantidades de otra mercancía cualquiera, por ejemplo, el trigo se puede cambiar por betún, por seda o por oro en diversas cantidades, entonces tiene que haber algo que sea diferenciable del trigo, del betún, de la seda y del oro, que permite ese intercambio entre cosas tan distintas. Tomemos otras dos mercancías, por ejemplo, el trigo y el hierro. Acá tenemos una notita, bueno, ya explicamos en el encuentro pasado qué vamos a hacer con las notas al pie. En esta nota, aquí cuando dice, debe por tanto poseer un contenido diferenciable de esos diversos modos de expresión, la nota dice lo siguiente: determinada mercancía, por ejemplo, un cuárter de trigo, se cambia por X betún o por Y seda o por Z oro, etc. En suma, por otras mercancías en las proporciones más diversas. El trigo, pues, tiene múltiples valores de cambio, en vez de uno solo, porque se puede cambiar por betún, por seda, por oro o por un montón de cosas. Entonces el trigo tiene un montón de valores de cambio. Pero como X betún y del mismo modo Y seda o Z oro es el valor de cambio de un cuárter de trigo, forzosamente
el betún, la seda, el oro, etcétera, tienen que ser valores de cambio sustituibles entre sí o de igual magnitud. Es decir, si yo puedo cambiar una cantidad de trigo por una cantidad de betún o una cantidad de trigo por una cantidad de seda, tengo que poder cambiar esa misma cantidad de seda por esa cantidad de betún. Eso es lo que está aclarando esta nota. ¿De dónde se desprende? Primero, que los valores de cambio vigentes de la misma mercancía expresan un algo que es igual. Expresan una igualdad. De este razonamiento que hace la aclaración que está en la nota al pie, se desprende que los valores de cambio de la misma mercancía expresan una igualdad. Si yo puedo cambiar trigo por betún o trigo por seda y puedo cambiar entonces esa misma cantidad de betún por esa cantidad de seda, es porque hay algo que es una igualdad entre esas tres cosas tan distintas. Pero segundo, que el valor de cambio únicamente puede ser el modo de expresión o forma de manifestarse de un contenido diferenciable de él. Y aquí aparece otro concepto, que es que el valor de cambio es modo de expresión o forma de manifestación de esa otra cosa, que todavía no sabemos qué es, que es una igualdad entre mercancías tan distintas como el trigo, el betún, la seda y el oro. El valor de cambio de esas cosas es el modo de expresión o la forma de manifestación de algo que permite establecer la igualdad entre esas cosas tan diferentes. Tomemos otras dos mercancías, por ejemplo, el trigo y el hierro. Sea cual fuere su relación de cambio, esta se podrá representar siempre por una ecuación en la que a determinada cantidad de trigo se equipara a una cantidad cualquiera de hierro. Por ejemplo, un cuarter de trigo es igual a quintales de hierro. ¿Qué denota esta ecuación? Una cantidad de trigo y una cantidad de hierro. Es igual a una cantidad de hierro. ¿Qué denota esta ecuación? Que existe algo común, de la misma magnitud. Acá ya aparece la palabrita que tenemos entre paréntesis en el título de este acápite. Existe algo común de la misma magnitud en dos cosas distintas, tanto en un cuarter de trigo como en A quintales de hierro. Ambas, por consiguiente, son iguales a una tercera. Para que haya una igualdad entre esta cantidad de trigo y esta cantidad de hierro, entre estas dos cosas distintas, tiene que haber una tercera cosa que permita establecer la igualdad entre estas dos. Una tercera que en sí y para sí no es ni la una, ni el trigo, ni la otra, ni el hierro. Una tercera cosa que no es ni el trigo ni el hierro. Cada una de ellas, pues, en tanto es valor de cambio, tiene que ser reducible a esa tercera. Que es que si los valores de uso son portadores materiales del valor de cambio, entonces ahora podemos aclarar que no son portadores de su propio valor de cambio, sino del valor de cambio de otra mercancía. Es decir, el valor de cambio del trigo necesita el hierro para poder expresarse. No, el trigo no puede decir su propio valor de cambio. Necesita al hierro para poder decir, al hierro, al betún, al oro o a la seda, para poder decir su valor de cambio. Por eso, el valor de cambio es una relación. No es algo, por ahora, intrínseco a la mercancía. Es una relación, por lo menos, entre dos cosas distintas. Un sencillo ejemplo geométrico nos ilustrará el punto. Bueno, acá viene uno de esos ejemplos que tal vez uno ya había entendido la idea y después con el ejemplo se oscurece un poco, pero creo que se va a entender. Para determinar y comparar la superficie de todos los polígonos, se los descompone en triángulos. Se reduce el triángulo, a su vez, a una expresión totalmente distinta de su figura visible, el semiproducto de la base por la altura, ¿no? Base por altura dividido 2, que es la fórmula para captar, para alcanzar
la superficie o el área de un triángulo. De igual suerte, es preciso reducir los valores de cambio de las mercancías a algo que les sea común, con respecto a lo cual representen un más o un menos. Bueno, no sé si aclara este ejemplo, creo que pero se entiende más a la luz del concepto que por el ejemplo en sí. Ese algo común, ¿no? Esa tercera cosa, que no es ni el trigo ni el hierro, ese algo común no puede ser una propiedad natural, geométrica, física, química o de otra índole, de las mercancías. Repito, ese algo común, esa tercera entidad, no puede ser una propiedad natural de las mercancías. Sus propiedades corpóreas entran en consideración única y exclusivamente en la medida en que ellas hacen útiles a las mercancías, en que las hacen ser, pues, valores de uso. Las propiedades naturales de las mercancías solo son consideradas en la medida en que esas mercancías son útiles, sirven para algo. El trigo sirve para algo, el hierro sirve para algo, y en ese sentido se consideran sus propiedades naturales. Pero para el intercambio entre ellas, para establecer esa relación de igualdad entre cantidades de cosas distintas, hay una tercera cosa que no se puede reducir a alguna de las propiedades naturales de esas mercancías. Por otra parte, salta a la vista que es precisamente la abstracción de sus valores de uso lo que caracteriza la relación de intercambio entre las mercancías. Aquí recordemos que en el prólogo Marx dice que vamos a utilizar la capacidad cognitiva de abstraer, la capacidad que tenemos de crear conceptos, de abstraer, de olvidar diferencias, como diría Borges en Funes el Memorioso, para poder pensar, olvidar diferencias para poder pensar. Al abstraer los valores de uso de las mercancías podemos, es decir, la igualdad entre dos cosas distintas, entre el trigo y el hierro, solo puede establecerse en la medida que hacemos abstracción de sus propiedades naturales, de sus valores de uso. Dentro de tal relación, un valor de uso vale exactamente lo mismo que cualquier otro, siempre que esté presente en la proporción que corresponda. En cuanto a valores de uso, las mercancías son ante todo diferentes en cuanto a la cualidad. En cuanto a valores de uso, las mercancías son diferentes si consideramos su cualidad, sus cualidades, sus propiedades naturales. Pero como valores de cambio, solo pueden diferir por su cantidad. Como valores de uso, consideramos su cualidad. Pero como valores de cambio, lo único que nos interesa es su cantidad. Es la única diferencia que hay entre los valores de cambio, las cantidades. Y no contienen, por consiguiente, ni un solo átomo de valor de uso. Fíjense cómo poco a poco, tanto el concepto de valor de uso, que apareció hace pocos párrafos, como el concepto de valor de cambio, que también apareció hace poco, se van cargando de determinaciones, poco a poco, se van enriqueciendo como conceptos. Aparecen primero como una simple relación entre dos cosas y de a poco adquieren una densidad conceptual mayor. Ahora bien, si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo de las mercancías, únicamente les restará una propiedad, la de ser productos del trabajo. Aquí aparece esa tercera entidad que permite establecer una igualdad entre cosas que son cualitativamente diferentes, lo que permite que equiparemos, que generemos una relación de equivalencia entre el trigo y el hierro, es el hecho de que tanto el trigo como el hierro son productos del trabajo. No obstante, también el producto del trabajo se nos ha transformado entre las manos. Fíjense el modo en que nos advierte Marx cómo la conexión entre los conceptos se va transformando a medida que los desplegamos, a medida que analizamos la mercancía
y sus factores, sus características, los mismos conceptos, en este caso, de producto del trabajo, se transforman. ¿En qué sentido? Si hacemos abstracción de su valor de uso, abstraemos también los componentes y formas corpóreas que hacen de él un valor de uso. Este producto ya no es una mesa o casa o hilo o cualquier otra cosa útil. Todas sus propiedades sensibles se han esfumado. Hasta aquí veníamos entendiendo en qué consistía hacer abstracción del valor de uso, de hacer abstracción de las propiedades naturales de una cosa. Pero al hacer abstracción de las propiedades naturales de una mercancía, se nos ha transformado entre las manos el concepto, porque también se transforma la idea que teníamos del trabajo que produjo esas cosas. Porque ya tampoco es producto del trabajo del ebanista, o del albañil, o del hilandero, o de cualquier otro trabajo productivo determinado. Con el carácter útil de los productos del trabajo, se desvanece el carácter útil de los trabajos representados en ellos. Al hacer abstracción de los valores de uso, abstraemos también el trabajo concreto que fabricó, que produjo esos valores de uso. Y por ende, se desvanece también las diversas formas concretas de esos trabajos. Estos dejan de distinguirse, los trabajos concretos que producen la seda, que producen el betún, el trabajo que produce una mesa, el trabajo que produce el hilo, una casa. Esos trabajos concretos, el trabajo del albañil que produce una casa, el trabajo del carpintero que produce una mesa, el trabajo del hilandero que produce un hilo, también se desvanece cuando hacemos abstracción de las propiedades naturales de la mercancía. Y entonces los trabajos dejan de distinguirse, reduciéndose en su totalidad a trabajo humano indiferenciado, a trabajo abstractamente humano. Fíjense cómo poco a poco la argumentación nos fue llevando de una cosa concreta, útil, a esta idea de trabajo humano indiferenciado, de trabajo abstractamente humano, de un trabajo que no es el trabajo concreto del ebanista, el trabajo concreto del albañil, sino un trabajo indiferenciado que equipara los trabajos del ebanista y del albañil en trabajo abstractamente humano. Examinemos ahora el residuo de los productos del trabajo, es decir, el resultado de nuestras operaciones de abstracción. Nada ha quedado de ellos, salvo una misma objetividad espectral. Una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado, esto es, gasto de fuerza de trabajo humana sin consideración a la forma en que se gastó la misma. Ahora vamos a detenernos en esto. Una vez que realizamos la operación mental de abstraer las propiedades naturales de las mercancías para advertir qué es lo que nos permite establecer una igualdad entre esas mercancías distintas, no solo se nos desvanecen sus propiedades naturales como mercancías, sino que también se desvanecen las propiedades concretas de los trabajos que han fabricado esas mercancías. Y lo que nos queda es una misma objetividad espectral, es decir, algo objetivo, que ya veremos qué es eso objetivo, algo objetivo, pero que es un espectro, que no se puede agarrar como un fantasma. Una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado. Una gelatina también es algo que se nos escapa de las manos. Fíjense que como aquí hay un uso de la metáfora, pero en un uso pedagógico, didáctico de la metáfora en función de alcanzar el contenido científico de los conceptos. Lo que queremos atrapar es el concepto de trabajo abstractamente humano, trabajo abstracto. Gasto de fuerza de trabajo humana sin consideración a la forma en que se gastó la misma. Es decir, el gasto de fuerza de trabajo del ebanista, el gasto de fuerza de trabajo del albañil, el gasto de fuerza de trabajo del hilandero, sin tener en cuenta las propiedades concretas
de lo que hace el ebanista, de lo que hace el albañil o de lo que hace el hilandero. Trabajo humano indiferenciado, trabajo abstractamente humano, objetividad espectral, mera gelatina de trabajo humano indiferenciado. Esas cosas tan solo nos hacen presente que en su producción se empleó fuerza humana de trabajo, se acumuló trabajo humano. Aquí ya aparece el término fuerza de trabajo. Aparece humano, porque es importante. Cuando hablamos de fuerza de trabajo, estamos hablando de fuerza de trabajo humana. Cuando decimos que las mercancías son producto del trabajo, son producto del trabajo humano. Y decimos que en esas mercancías, en esos objetos, se acumuló trabajo humano. Por eso aparece esta metáfora hermosa. En cuanto cristalizaciones de esa sustancia social común a ellas, son valores. En tanto las mercancías son cristales, pedazos, fragmentos, porciones de esa gelatina de trabajo humano indiferenciado, de esa objetividad espectral, esa sustancia social común, en tanto las mercancías son trabajo acumulado, pedazos de trabajo, fragmentos, trozos de trabajo acumulado, indiferenciado, son valores. Y aquí aparece la otra palabrita que tenemos en el título del acápite, sustancia. Apareció magnitud y apareció sustancia. Todavía no se explicó mucho qué es esto, pero aparecieron las palabritas. Esto también es importante. Sustancia social común a las mercancías. Hay una sustancia social común que es ese trabajo humano puesto en las mercancías y que emerge en el intercambio de esas mercancías, porque recordemos que en condiciones capitalistas la riqueza se presenta en la forma de mercancía, por eso analizamos la mercancía, que los valores de uso en condiciones capitalistas son portadores materiales de valor de cambio, y que el valor de cambio es una relación. A partir de ese hilo argumental es que podemos pensar eso común, de esa relación de intercambio entre cosas distintas, entre mercancías cualitativamente diferentes, pero que establecen una relación de igualdad a partir de esta sustancia social que tienen, que es la fuerza humana de trabajo, pero indiferenciada. No la fuerza de trabajo concreta del ebanista o del albañil, sino una fuerza humana de trabajo, trabajo abstractamente humano, trabajo humano indiferenciado. Es decir, que esta objetividad espectral, es decir, una objetividad no sensible, ¿no? Si los valores de uso están en el cuerpo sensible de las mercancías, esta objetividad espectral que no se puede agarrar es una objetividad que escapa a los sentidos. Por eso necesitamos de la capacidad inteligente de abstraer y de establecer relaciones conceptuales, categóricas, entre estos fragmentos de la realidad que estamos considerando en sus conexiones complejas. Esa objetividad de valor, que es la sustancia social común, no expresa propiedades naturales, porque ya hicimos abstracción de ellas, sino que expresa relaciones sociales. Por eso es una sustancia social común, expresa relaciones sociales. En la relación misma de intercambio, y esta es la relación fundamental, la relación social fundamental, desde la que estamos trabajando el análisis de la mercancía como forma celular de la sociedad capitalista, en la relación misma de intercambio entre las mercancías, su valor de cambio se nos puso de manifiesto como algo por entero independiente de sus valores de uso. Si luego se hace efectivamente abstracción del valor de uso que tienen los productos del trabajo, se obtiene su valor, tal como acaba de determinarse. Fíjense que hay una distinción entre valor de uso, valor de cambio
y valor. Son tres conceptos distintos. La distinción entre valor de uso y valor de cambio a esta altura es bastante comprensible. Quizá la distinción entre valor de cambio y valor no es tan clara, pero recordemos que en el título del acápite los dos factores de la mercancía son valor de uso y valor, no valor de uso y valor de cambio. De manera que tenemos que prestar especial atención al concepto de valor, no solo al concepto de valor de cambio, porque está destacado en el título de este acápite. Ese algo común que se manifiesta en la relación de intercambio o en el valor de cambio de las mercancías es pues su valor. Fíjense, ¿qué es el valor? Algo que se pone de manifiesto en la relación de intercambio, algo que se pone de manifiesto en el valor de cambio de las mercancías. El valor es lo común que tienen las mercancías y que se manifiesta en el valor de cambio. Recordemos la nota al pie que leímos hace un ratito y vamos a ver que es casi lo que dice ahora: el desenvolvimiento de la investigación volverá a conducirnos al valor de cambio como modo de expresión o forma de manifestación necesaria del valor, al que, por de pronto, sin embargo, se ha de considerar independientemente de esa forma. Es decir, está advirtiendo que el desarrollo de la investigación nos va a conducir a comprender el valor de cambio como modo de expresión o forma de manifestación necesaria del valor. Pero por ahora tenemos que hacer el esfuerzo de considerar de manera independiente el valor de cambio y el valor, al menos en esta instancia, en este momento de la argumentación. Un valor de uso o un bien, por ende, solo tiene valor porque en él está objetivado o materializado trabajo abstractamente humano. Es decir, un bien tiene valor porque hay trabajo humano acumulado, objetivado, materializado, pero no trabajo concreto del ebanista o del albañil, sino trabajo abstractamente humano, trabajo en sentido indiferenciado, en sentido social, en sentido de esa sustancia social común. ¿Cómo medir entonces la magnitud de su valor? ¿No? Si ya vimos qué es la sustancia del valor es el trabajo indiferenciado, el trabajo humano, abstractamente humano, trabajo indiferenciado, acumulado en las mercancías. ¿Cómo se mide? ¿Cómo obtenemos la magnitud de ese valor? ¿Cómo lo contabilizamos? Por la cantidad de sustancia generada de valor, es decir, por la cantidad de trabajo contenida en ese valor de uso. La sustancia del valor es trabajo humano y la magnitud del valor es la cantidad de trabajo humano que hay en la cosa. La sustancia es el trabajo y la magnitud es la cantidad de trabajo que hay. La cantidad de trabajo misma se mide por su duración y el tiempo de trabajo, a su vez, reconoce su patrón de medida en determinadas fracciones temporales, tales como hora, día, bueno, minutos, segundos, podríamos decir incluso. Entonces, eso común que se nos apareció en la argumentación entre dos cosas tan distintas como el trigo y el hierro, y que nos permitía establecer una igualdad, y que nos preguntábamos qué será eso común, esa tercera entidad distinta del trigo y del hierro, que permite establecer una relación de equivalencia entre cantidades de trigo y cantidades de hierro. Esa tercera entidad es trabajo humano, pero no el trabajo concreto de quien siembra y cosecha el trigo o de quien se encarga de la producción del hierro, sino de trabajo abstractamente humano, trabajo humano indiferenciado. Entonces, para establecer eso común, la argumentación le quitó las propiedades naturales primero a los valores de uso, hicimos abstracción de sus propiedades naturales,
alcanzamos el trabajo abstracto humano como sustancia del valor, como eso común, sustancia social común, y aquí llegamos a la magnitud, que es la duración del trabajo. ¿Cuánto se tardó en producir una cosa? Podría parecer que si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo gastada en su producción, cuanto más perezoso o torpe fuera un hombre, tanto más valiosa sería su mercancía, porque aquel necesitaría tanto más tiempo para fabricarla. Es decir, si yo tardo para hacer una silla, me tomo un mes para hacer una silla que podría hacer en una semana, se supone que mi silla tiene más trabajo porque tardé un mes en hacerla. Y dice, sin embargo, el trabajo que genera la sustancia de los valores es trabajo humano indiferenciado, gasto de la misma fuerza humana de trabajo, el conjunto de la fuerza de trabajo de la sociedad. No estamos hablando de trabajos individuales, sino que estamos hablando de relaciones sociales. El conjunto de la fuerza de trabajo de la sociedad, representado en los valores del mundo de las mercancías, hace las veces aquí de una y la misma fuerza humana de trabajo, por más que se componga de innumerables fuerzas de trabajo individuales. Por más que el conjunto de la fuerza de trabajo de la sociedad tenga el trabajo del albañil, el trabajo del ebanista, el trabajo del hilandero, por más que se componga incluso de distintos hilanderos, de distintos ebanistas y de distintos albañiles, aquí estamos pensando a partir del intercambio de las mercancías, y es ese intercambio el que hace emerger una sustancia común que permite establecer la equivalencia entre cantidades de mercancías, y esa sustancia común, esa una y la misma fuerza humana de trabajo, es esa objetividad espectral, esa gelatina indiferenciada de trabajo abstractamente humano. Trabajo humano indiferenciado, es decir, haciendo abstracción de sus particularidades concretas. Cada una de esas fuerzas de trabajo individuales, la del ebanista, la del carpintero, el albañil, es la misma fuerza de trabajo humana que las demás, en cuanto posee el carácter de fuerza de trabajo social media, es decir, promedio, y opera como tal fuerza de trabajo social media, es decir, en cuanto en la producción de una mercancía solo utiliza el tiempo de trabajo promedialmente necesario o, atención, tiempo de trabajo socialmente necesario. Un concepto, sí, todos los conceptos que hemos visto hasta aquí son fundamentales. Este es clave para comprender la sociedad en la que vivimos. Tiempo de trabajo socialmente necesario. No estamos hablando del tiempo de trabajo individual del perezoso que tarda un mes en hacer una silla. Estamos hablando del tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, del promedio que la sociedad tarda en hacer una silla. Ahora va a venir un ejemplo más claro que acabo de dar de la silla. El tiempo de trabajo socialmente necesario es el requerido para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción vigentes en una sociedad y con el grado social medio de destreza e intensidad de trabajo. Y ahí viene el ejemplo. Tras la adopción en Inglaterra del telar de vapor, por ejemplo, bastó más o menos la mitad de trabajo que antes para convertir en tela determinada cantidad de hilo. Para efectuar esa conversión, el tejedor manual inglés necesitaba emplear ahora exactamente el mismo tiempo de trabajo que antes, pero el producto de su hora individual de trabajo representaba únicamente media hora de trabajo social y su valor disminuyó por consiguiente a la mitad del que antes tenía. Al introducirse la maquinaria, el tiempo promedio social de trabajo que se necesita para fabricar la mercancía tela disminuye y por lo tanto el valor de ese producto disminuye. Porque ya vimos, el valor de una mercancía estriba en la cantidad de trabajo abstracto, social, humano, indiferenciado, acumulado, cristalizado
en esa mercancía. Es solo la cantidad de trabajo socialmente necesario, pues, o el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un valor de uso, lo que determina su magnitud de valor. Cada mercancía es considerada aquí, en general, como ejemplar medio de su clase. Por tanto, las mercancías que contienen cantidades iguales de trabajo o que se pueden producir en el mismo tiempo de trabajo tienen la misma magnitud de valor. Las mercancías que tienen la misma cantidad de trabajo, es decir, que se tardó el mismo tiempo socialmente necesario de trabajo para producir, tienen la misma magnitud de valor. El valor de una mercancía es al valor de cualquier otra, como el tiempo de trabajo necesario para la producción de la una es al tiempo de trabajo necesario para la producción de la otra. El valor de una mercancía equivale al valor de otra mercancía en tanto tienen el mismo tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción. La magnitud de valor de una mercancía se mantendría constante, por consiguiente, si también fuera constante el tiempo de trabajo requerido para su producción. Si la sociedad se mantuviera estática, si no se incorporaran telares de vapor para producir tela, o se incorporaran una sola vez, si no se incorporaran más, ni se innovaran, se mantuviera la sociedad ahí, entonces la magnitud de valor de la mercancía tela se mantendría estable. Pero este varía con todo cambio en la fuerza productiva de trabajo. Este es otro concepto clave para entender nuestro presente en la sociedad capitalista. Fuerza productiva del trabajo o productividad del trabajo. La fuerza productiva del trabajo está determinada, porque uno se pregunta, bueno, ¿y qué es la fuerza productiva del trabajo? Está determinada por múltiples circunstancias, entre otras, es decir, que la lista que viene aquí no sería exhaustiva, pero es bastante completa, por el nivel medio de destreza del obrero, es decir, la calificación de esa fuerza de trabajo, el estadio de desarrollo en que se encuentran la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, cuánto ha avanzado la ciencia hasta ese momento y la tecnología. Tercero, la coordinación social del proceso de producción. Uno podría pensar las rutas, las autopistas, las vías férreas, las comunicaciones, es decir, cuán conectada, coordinada, entramada se encuentra una sociedad. De eso también dependerá la productividad del trabajo. La escala y la eficacia de los medios de producción y las condiciones naturales, ¿no? Aquí aparece la naturaleza en sentido bruto, digamos. La misma cantidad de trabajo, por ejemplo, produce 8 bushels de trigo en un buen año, 4 en un mal año. La misma calidad de trabajo produce más metal en las minas ricas que en las minas pobres. Los diamantes rara vez afloran en la corteza terrestre y de ahí que al hallarlos insuma a término medio mucho tiempo de trabajo. Por consiguiente, en poco volumen representan mucho trabajo. Jacob pone en duda que el oro haya saldado nunca su valor íntegro. Aún más cierto es esto en el caso de los diamantes. Según este muchacho o muchacha, el total de lo extraído durante 80 años de los yacimientos diamantíferos brasileños todavía no había alcanzado en 1823 a igualar el precio del producto medio obtenido durante 18 meses en las plantaciones brasileñas de caña o de café, aun cuando representaba mucho más trabajo y por consiguiente más valor. Disponiendo de minas más productivas, la misma cantidad de trabajo se representaría en más diamantes y el valor de los diamantes caería. Todos estos ejemplos sirven para ilustrar estas ideas. Si con poco trabajo se lograra transformar carbón en diamantes,
estos podrían llegar a valer menos que ladrillos. Todos estos ejemplos están para ilustrar la idea de que el valor de las mercancías estriba en el trabajo abstractamente humano acumulado en esas mercancías. En términos generales, cuanto mayor sea la fuerza productiva del trabajo, tanto menor será el tiempo de trabajo requerido para la producción de un artículo, tanto menor la masa de trabajo cristalizada en él, tanto menor su valor. Es decir, cuanto más ciencia y tecnología y maquinaria tengamos en una fuerza productiva de trabajo, menos trabajo humano se va a necesitar y por lo tanto esos productos tendrán menos valor. A la inversa, cuanto menor sea la fuerza productiva de trabajo, tanto mayor será el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo y tanto mayor será su valor. Por ende, la magnitud de valor de una mercancía varía en razón directa a la cantidad de trabajo efectivizado en ella e inversa a la fuerza productiva de ese trabajo. La magnitud de valor de una mercancía varía del siguiente modo. Cuanto más trabajo tiene, más valor tiene. Cuanto más fuerza productiva tiene, menos valor tiene. Y acá vienen una serie de consideraciones finales. Ya estamos por terminar el acápite y abrimos el micrófono para conversar. Una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Atente. Es este el caso cuando su utilidad para el hombre no ha sido mediada por el trabajo. Ocurre ello con el aire, la tierra virgen, las praderas y bosques naturales, etc. Bueno, esto en el momento que escribió Marx El Capital. Ahora creo que nos queda el aire nomás como valor de uso pero el ejemplo vale igual para ilustrar esta idea de que algo puede ser valor de uso y no ser valor, es decir, no tener trabajo humano puesto allí. Eso por una parte. En segundo lugar, una cosa puede ser útil y además ser producto del trabajo humano y no ser una mercancía. Quien con su producto satisface su propia necesidad, indudablemente crea un valor de uso, pero no una mercancía. O sea, quien se hace la comida está produciendo un valor de uso, pero no una mercancía. Quien se prepara un mate, lo mismo, y así podríamos multiplicar los ejemplos. Para producir una mercancía, no solo debe producir valor de uso, sino valores de uso para otros, valores de uso sociales. Y aquí viene una aclaración de Engels, FE, Federico Engels, que dice, y no solo en rigor para otros, porque el campesino medieval producía para el señor feudal el trigo del tributo y para el cura el del diezmo, pero ni el trigo del tributo ni el del diezmo se convertían en mercancías por el hecho de ser producidos para otros. La diferencia importante, el rasgo que tenemos que retener es este. Para transformarse en mercancía, el producto ha de transferirse a través del intercambio a quien se sirve de él como valor de uso. Es decir, para que algo sea mercancía, no solo tiene que ser útil, no solo tiene que ser producto del trabajo humano, sino que tiene que haber sido producido para el intercambio. Por último, ninguna cosa puede ser valor si no es un objeto para el uso. Si es inútil, también será inútil el trabajo contenido en ella. No se contará como trabajo y no constituirá valor alguno. Por más trabajo humano que se le haya puesto, por más fuerza productiva que se haya invertido, si el objeto producido no tiene valor para uso social, no tiene valor. Ninguna cosa puede ser valor si no es un objeto para el uso. Aquí ya se da por supuesto qué es lo que se entiende por valor en condiciones capitalistas. Y se había dicho, sustancia del valor es el trabajo. Pero ¿cómo? Si yo puse trabajo en esta cosa, ¿por qué no tiene valor?
porque no es un objeto para el uso, porque es inútil, porque lo que se fabricó, lo que se produjo para el intercambio es inútil y por lo tanto ese valor desaparece. Nos queda el enigma acerca de cómo puede desaparecer si estuvimos diciendo hasta recién que el valor estriba en el trabajo abstracto, indiferenciado, humano, y ahora resulta que algo puede tener trabajo abstracto, indiferenciado, humano, y sin embargo no tener valor. Bueno, lo veremos en próximos episodios de este curso. Dice Diana, tiene valor, no es mercancía. Acá dice, por último, ninguna cosa puede ser valor si no es un objeto para el uso. Hasta aquí el texto. Veremos si esto se resuelve en los términos que propone Diana o realmente ocurre que la fabricación de objetos inútiles resulta en la fabricación de objetos que por algún modo no tienen valor. ¿En qué lugar ubicamos el trabajo doméstico? Tené esa pregunta, tenela ahí, pero tenela pinchada, porque en este estadio, en este momento de la lectura, ni siquiera tenemos poseedores de mercancías. ¿Cómo arrancaste, Ismael? Arrancaste con todo. En este momento de la argumentación, lo que tenemos son mercancías que se intercambian solas entre ellas. Hasta acá tenemos intercambio simple de mercancías. No tenemos poseedores, tenemos ahí los ejemplos de los trabajos concretos, pero ni siquiera dice que van a un mercado a intercambiar ni nada por el estilo. Así que hasta aquí lo que tenemos son una serie de categorías que todavía no nos permiten decir más que en términos de lo que leímos hasta aquí, el trabajo doméstico es un trabajo que puede crear valores de uso que no son productos para el intercambio. Pregunta quién es. Uno podría decir hasta aquí que si el trabajo doméstico produce valores de uso, una camisa planchada, una comida, una casa limpia, esos valores de uso no fueron producidos para el intercambio, fueron producidos para, estaría encuadrado en, hasta aquí, ¿no? Hasta este momento de la argumentación, insisto, en la segunda aclaración, que es una cosa puede ser útil y además producto del trabajo humano y no ser mercancía. ¿Qué hacemos si alguien realiza trabajo doméstico para una empresa? Bueno, ya estamos en otro asunto. Cuando se van haciendo baches de compañeros que no han levantado la mano para hablar, podemos ir leyendo las preguntas, pero en la medida de lo posible, si pueden anotarse para hablar, así no se superponen preguntas por escrito y demás, buenísimo. Y si no tienen posibilidad de abrir el micrófono, vamos leyendo cuando hay baches de compañeros que no están anotados, y recordamos el criterio de que el que repite intervención se le da prioridad siempre a los que están interviniendo por primera vez. Están Alejandro Lamónica, después Julián González y después Nahuel Toro. Buenas noches. En todos los ejemplos que leímos aquí de los productos del trabajo, se ejemplifican objetos tangibles, lienzo, diamantes, oro, etc. A los servicios, los objetos intangibles, también tenemos que entenderlos de la misma forma que hasta aquí, es decir, el trabajo que genera un médico, el que genera un abogado, ¿no? Vos dijiste recién, Mariano, la limpieza de una casa, ¿no? Lo que se obtiene al final de ese trabajo. Igual lo entendemos como un valor que contiene valor y por lo tanto que tiene utilidad y a su vez valor y valor de cambio. Esa es la pregunta. Perdón. Hasta este momento de la argumentación,
sí. Vamos a, en la medida en que haya sido, en la medida en que tenga trabajo humano y haya sido producido para el intercambio, hasta aquí decimos sí. Recordamos una de las consideraciones metodológicas que mencionamos en el primer encuentro, que es tener la cautela, la paciencia y la precaución de no establecer relaciones inmediatas entre este momento de la argumentación y nuestra realidad cotidiana, porque estamos en una instancia muy abstracta de análisis. Fíjense que se arranca por el intercambio simple de mercancías y se suponía que vamos a hablar del capitalismo, y en el capitalismo el trueque es harto excepcional, digamos, las mercancías se intercambian por dinero, y acá ni siquiera apareció el dinero. Entonces uno se podría preguntar, ¿pero de dónde sale? ¿De qué sociedad me está hablando este texto? Es que estamos todavía en un nivel extremadamente simple y a la vez abstracto de análisis de las relaciones capitalistas que surgen de la descomposición de esa unidad celular del tejido social capitalista que es la mercancía. Mira, aquí en la página 46, en el párrafo en el que se menciona el tercer término que va a venir a determinar el valor abstracto, que debe ser la de ser productos del trabajo. Ahora bien, si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo de las mercancías, únicamente le restará una propiedad, la de ser productos del trabajo. Mi pregunta es, digamos que aquí Marx nos formula una hipótesis, porque yo lo menciono porque en una disputa, en un debate que tenía Rolando con un austriaco, le decía que él porque puntaba ser productos del trabajo, o sea, ¿de dónde saca Marx que son productos del trabajo si pueden ser asimilables por distintas otras propiedades, las dos, pero él dice que es por ser productos de trabajo que son iguales? Entonces, esa hipótesis de trabajo, de pronto, que es la de ser productos de trabajo, vendrá a desarrollarse en el futuro, vendrá a explicarnos por qué él llegó a esa conclusión de que lo que las unía era ser productos de trabajo, o es por que ya cuando lo llevamos a la experiencia empezamos a notar que sí es por eso. ¿Se te ocurre algún ejemplo de qué otra propiedad tendrían en común dos mercancías distintas para poder ser? Pues él decía en la crítica que les menciono, él decía que podía ser porque tienen todos los productos, las dos mercancías tienen átomos. Bueno, no sé, él decía cualquier cosa que son de materia. Bueno, y eso era la crítica que él sostenía. Para mí, pues me quedo lo estoy trabajando yo por mi parte, pero quiero saber si ustedes tienen algo para aportarme con respecto a por qué o sea, yo también estoy de acuerdo con que son productos del trabajo, pero quisiera de pronto que ustedes me hicieran algún aporte al respecto. Muchas gracias. Bienvenidas las objeciones al texto, porque justamente una de las cosas que promovemos es evitar la lectura religiosa. Si la argumentación pifia. O sea, aquí en uno de los comentarios decían la utilidad marginal. En efecto, una de las objeciones viene por el lado de la teoría subjetiva del valor, que ahora está en auge en Argentina gracias a Milei y la escuela austríaca, pero que es una discusión que viene ya desde el siglo XIX. Y el punto es que, según el modo en que Marx organizó la exposición, hasta aquí, lo que tenemos es una visión estructural del intercambio de mercancías. Todavía no hay poseedores con intenciones, con intereses, con deseos, que permitan darle a las cosas un valor subjetivo. De lo que se trata aquí, desde este punto de vista estructural, es de tratar de entender cómo es posible que dos mercancías disímiles establezcan una relación de equivalencia entre cantidades de esas mercancías tan disímiles. De ahí Marx saca que esa tercera cosa, esa tercera entidad, ese algo común, es el trabajo humano. También tengo una inquietud con respecto al valor de uso.
en ocasiones se ha señalado que Marx es naturalista al vincular el valor de uso a como si fuera una expresión de las cosas que no tuviera que pasar por las relaciones sociales, ¿sí? O sea, el valor de uso, y pienso que en la última parte donde dice si es inútil, también será inútil el trabajo contenido en ella, no se contará como trabajo y no constituirá valor alguno. Entonces pienso que ahí, o pues desde lo poco que hemos leído hasta el momento, el valor de uso también se concibe como una relación social, porque puede ser útil, ahí es donde como un poco distanciándonos de la teoría subjetiva del valor, puede ser, aunque sea útil para la persona, solamente si es social, si esa relación de utilidad se comparte socialmente, no sé cómo decirlo, tendrá valor. Si se hubiera extraído litio en el siglo XIX, por más trabajo que se le hubiera puesto, no habría tenido valor social. Y hoy el litio sí, ¿pero por qué? Porque cambiaron las relaciones sociales, se desarrollaron las fuerzas productivas, esas propiedades naturales de ese objeto, que en un momento social y en una determinada geografía podían no tener ningún valor por más trabajo humano que contuvieran, en otro momento de la historia, en otra geografía, sí pueden tener valor. Buenas noches. Bueno, vienen muy finitas las preguntas, así yo me voy a anotar con alguna perogrullada o alguna burrada, pero bueno. A mí me interesa sobre todo la discusión con el discurrir de la economía burguesa que vemos habitualmente. Y en esta, mientras leía, anotaba dos cosas fundamentales. Que siguiendo toda esta descripción que se hace y que se llega a partir sobre todo de la página 47, en el segundo párrafo, que vos te detuviste bastante en eso de la cristalización del trabajo y va discurriendo hasta el trabajo socialmente necesario, ahí hay un sentido que la economía burguesa y que sobre todo está instalado en el imaginario común, el que va a terminar en poder ser analizable la explotación como consecuencia del trabajo humano. Y el sentido burgués de la explotación es que a alguien no se le pague lo suficiente o que sea un salario muy bajo, cuando en realidad el sentido que nosotros hacemos de una visión objetiva es justamente que alguien se está quedando con una proporción de un trabajo que se está haciendo y que no se remunera, independientemente del valor del salario neto. Bueno, ahí nos vamos a la cuestión de la plusvalía relativa y eso va a ir más adelante, pero no importa. Yo quería poner eso como contraposición a la economía burguesa que ya está en ciernes en esta página 47, a partir de ese segundo párrafo en adelante. Y lo quería, sí, se puede decir que puede continuarse hacia el final, cuando se dice que el desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, mayor desarrollo de las fuerzas productivas, va a costar menos el valor, producir una mercancía, por lo tanto, va a costar menos ese valor, el valor de la mercancía. Entonces yo me preguntaba, desde una visión coloquial, burguesa, ¿por qué iba a bajar alguien los precios aún bajando el costo de su producción? ¿Por qué no se queda con esa plata y listo? Entonces ahí entra otro concepto interesantísimo, y ahora viene a donde quiero llegar, que es el de la competencia. Porque otros van a hacer lo mismo y van a bajar esos precios. Entonces ahí nos oponemos a la visión burguesa del monopolio o de los formadores de precios, que también ahora los libertarios están adoptando. No sé, con el de la farmacia, con todas esas cuestiones y con esto del 2x1 y todas esas cuestiones, hasta llegaron a ese punto. ¿Cuál es esto? La coincidencia de la economía burguesa subjetivista. Entonces me parece que aún estando en una etapa inicial del desarrollo de Marx, en esto del intercambio simple, ya se evidencian esas sustancias que se pueden contraponer en la argumentación contra la economía burguesa, coloquial, que está inundada en un montón de lugares, en el cotidiano con nuestros compañeros, sobre todo cuando se conversa y se discute, que me parece que en estas páginas que nos tocaron leer ahora,
Esas dos cositas me gustaría dejar para conversar, para refutarse o para si alguien quiere desarrollarla. Bueno, a mí me sirvieron pensarla de ese punto de vista. Solo como un comentario a lo que dijo Nahuel. En realidad, de austríaco mucho no tiene mi ley, pero en el sentido común es cierto que igualamos el término de explotación, que es un concepto muy abstracto, ¿no es cierto? Y que con la remuneración, con el salario. Yo lo que quería dejarlo planteado, aunque él también lo puso en esos términos, que aún en una sociedad monopólica hay competencia. Los monopolios no eliminan la competencia y tienden a bajar los precios. Hay una pelea feroz por el mercado. Acá todavía no tenemos mercado, no sabemos cuándo en realidad una mercancía se transforma efectivamente en valor, porque no hay mercado, no sabemos cuándo se valida, pero inicialmente podría decir digamos, que lo he escuchado a Rolo, digamos, ¿no? En relación a esto, y que, porque es una idea muy difundida, sobre todo también en la izquierda, en la Argentina, que esta cosa de que los formadores de precio, etcétera, etcétera, sería como una cuestión casi de maldad del burgués en poner precios más altos y vender poco, ¿no? Yo quería simplemente plantear esa no sé si discrepancia, es como un comentario nada más. Buenísimo, Edgar. Gracias. Abel dice, una cosa tiene valor porque tiene utilidad. Pregunta si 10 varas de lienzo son una levita. Y César dice, ¿TTSN es el del productor en el ámbito de la fábrica o participa el conjunto de la sociedad? Cocineros dentro, fuera de la empresa, choferes que participan en el transporte colectivo, trabajo doméstico, etc. Después sigue César, el trabajo que general hacer una novela literaria, eso no entiendo, César. Otra propiedad en común que tienen dos mercancías distintas puede ser su utilidad, desde muy útiles a medianamente útiles. El burgués capitalista confunde opresión con explotación. Oligopolios más que monopolios. Más que nada quería aclarar algo desde el principio, como me enganché tarde. Cuando me pasaron el enlace yo pensé que ya habían visto todo el capítulo 1 y que lo que tenía que mirar de a partir de ahora el capítulo 2. Me vi el video de YouTube y claro, me imprimí todo el 2, el volumen 2, pensando que estaban arrancando ahí. Así que el 1 no lo tenía, pero el 1 tengo el libro. Así que traté de seguirlo porque no está tal cual. Pero encuentro acá en la página 44, el que con aquello que produce satisface sus propias necesidades, no crea más que un valor de uso personal. O sea, pues yo me quedé con la primera pregunta del ama de casa, que si es valor o no es valor. Para mí entraría de esto, dentro de lo que son los valores de lo personal. No es mercancía, pero sí tiene un valor. Digo, para poder ir respondiéndonos las preguntas, ¿no? El pasaje que acaba de leer Diana. Eso está en la página 50. Bien. Entiendo que la frase que leyó está aquí. Quien con su producto satisface su propia necesidad, indudablemente crea un valor de uso, pero no una mercancía. Sí, parecido está, sí. Para producir una mercancía, no solo debe producir valor de uso, sino valores de uso para otros, valores de uso sociales. Y ahí viene la aclaración de Engels, que no solo debe producir valores para otros, sino que además tiene que ser para el intercambio, porque el campesino medieval producía para otros, pero eso que producía no eran mercancías. Tal cual. Hay que producir para otro y para el intercambio con otros. Es decir, lo que regula las relaciones sociales, principalmente en condiciones capitalistas, la relación principal es de intercambio. Entonces, el valor que se crea es un valor de uso, pero no una mercancía.
Es decir, que en términos de del trabajo que venimos realizando con los conceptos, una cosa es valor de uso, otra cosa es valor de cambio y otra cosa es valor. Aquí lo que se crea es algo que tiene utilidad, pero que no tiene valor de cambio, no es portador de valor de cambio. Aquí este valor de uso, cuando dice, esto es muy importante, que en la sociedad, páginas 44, 45, en la forma de sociedad que hemos de examinar, los valores de uso son a la vez portadores materiales de valor de cambio. Son portadores de valor de cambio, pero no necesariamente, es decir, son portadores de valor de cambio en la medida en que son producidos para el intercambio. En la medida en que son producidos para el uso personal, como cuando uno se hace la comida, eso no es una mercancía. Y el valor que tiene es de uso. Sí. Con la aclaración que hace al final de esas páginas, donde dice que si es socialmente inútil, no tiene valor, pero eso requiere además que haya sido producido para el intercambio, pero en este caso simplemente se producen valores de uso. Algo puede tener ser valor de uso y no ser mercancía. Quizás estamos diciendo lo mismo, no lo sé, Diana. Sí, yo entiendo lo mismo, pero... ¿Pero había una divergencia con algo que estábamos diciendo? No, yo digo porque quedó como, o a mí me pareció que quedó como inconclusa la primera pregunta que se había hecho. Bueno, okay. ¿Un ama de casa tiene valor o no tiene valor? Quedó ahí y se dijo, bueno, no, vamos a avanzar para ver la respuesta. Digo, pero la respuesta estaba, es valor de uso, no es que no tiene valor, no es mercancía, es valor de uso. Bueno, así lo interpreto yo, capaz que lo estoy interpretando mal. No, es que hasta acá, hasta donde estamos es así, como vos decís, sí. Hasta este momento de la argumentación, efectivamente es así. Entonces, por ejemplo, yo soy un carpintero, hago un banco para que mi hija llegue a la mesada, para ayudarme a cocinar. Tiene valor de uso, pero no es una mercancía. Ahora, pasan los años, mi hija crece, lo pongo en venta y se transforma en mercancía. Sí. ¿No? Ah, ok. Yo entiendo que sí, porque lo pusiste en el mercado, algo que era bien de uso. Y eso lo transforma de bien de uso en una mercancía. Perfecto. Tenés la materia prima, le pusiste tu mano de obra y lo metiste en el mercado. Sí, es mercancía. Sí, yo tengo una duda con la última frase esta de si algo es inútil, será también inútil el trabajo contenido en ella. Pero también habíamos hablado la otra vez cuando hablábamos de las mercancías que respondían a las necesidades tanto de la panza como de la fantasía, digamos. Entonces, ¿qué posibilidad real hay de que un objeto sea inútil, digamos? Me parece, no sé si... Vos cuando leíste en su momento planteaste, después lo vamos a ver, o sí, puede aparecer, pero digo, y ahora te voy a decir lo mismo, o sea, porque soy esclavo de mis propias recomendaciones. Ustedes pueden hacer las asociaciones que quieran, esto lo hablamos en el encuentro pasado, pero yo tengo que mantenerme al timón de esta cursada y tratar de no dispersarme yo, por lo menos. Entonces, hasta acá, hasta donde llegamos, es un misterio. Esa última afirmación de Marx, como tantas otras que aparecen en el texto hasta donde leímos, son enigmas. Veamos si se resuelven o si quedan ahí colgados. Perdón, pero en esa misma página donde estaba lo de valor de uso, cuando termina ese párrafo dice, finalmente, ningún objeto puede ser un valor si no es una cosa útil. Si es inútil, el trabajo que encierra ha sido gastado inútilmente y por consiguiente no crea valor. ¿Tendría que ver con la incapacidad de realizarlo en el mercado, por ejemplo? Que sea una cosa que es y algo inútil, que hiciste entonces no es valor. Se vendió, en realidad fue un trabajo inútil. O sea, pusiste fuerza de trabajo que no tienen valor. Si no entra en el mercado, porque no se vende. Estás mordiendo la lengua. Son horas perdidas de trabajo, no sé.
Quería agregar a lo del compañero que había utilizado el ejemplo de la mesita para la hija, que después, que con el tiempo ya no tenía utilidad y la vendía, que yo entiendo que no es una mercancía porque no está hecha con el fin del intercambio, sino con el fin de una satisfacción de un uso. Que después adopte un intercambio porque ya no tiene uso para mí, es una consecuencia. No es, o sea, porque en la última parte dice, bueno, justamente la nota de Engels, tiene que pensarse la producción con el fin del intercambio. Y en el caso del compañero, el fin era que su hija la disfrute. Adquiere esa calidad cuando su hija no la disfruta más y bueno, es una consecuencia, pero no está pensada, no, voy a hacer esta mesita para que se la venda a otra persona, que la disfrute la hija de otra persona, entonces ahí ya se transforma en mercancía. Quería hacer esa observación tampoco como para anotarme en esa conversación. Volviendo un poco a lo del trabajo doméstico, pues Diana llegó a una conclusión de que era valor de uso, pero pues yo me imagino que estaríamos ahí hablando como de un trabajo que uno hace en su propia casa, ¿no? Porque yo creo que sí, entonces podría ser considerada mercancía si es, como suele suceder, ¿no? Un trabajo que se hace para otras personas, como estaban diciendo ahí en el párrafo final, y además un trabajo que si es para el intercambio, pues esa persona trabaja, usa un servicio para que le paguen plata, entonces sí podría ser un valor de cambio, ¿cierto? Quizás el concepto que leímos en el prólogo de realización de la mercancía, o si no estoy mal, en el que tenga que ver con esto de la anotación que hace Engels del intercambio. Solamente en el intercambio se realiza la mercancía. Es decir, cuando se convierte en mercancía como tal, cuando entra al mercado. Y la otra cuestión es con respecto a al trabajo doméstico, es porque quizás no hemos llegado a donde Marx advierte que el trabajo en sí mismo es una mercancía. Entonces, de pronto eso cuando, no sé si, pues no, realmente tampoco tengo un análisis detallado de la obra de Marx, pero quizás ahí se resuelva un poco el problema de si el trabajo doméstico es un valor de uso o un valor de cambio. Yo no lo entendí, creo que Carlos Ramírez dijo, porque o no lo entendí o como que me parece que mezclas lo que sería servicio doméstico con ama de casa. No lo entendí. No, sino que tú dijiste que al final este trabajo doméstico era valor de uso, ¿cierto? En eso que, pues en el comentario que hiciste, pero pues yo lo Para que el ama estaba... de casa es un valor de Exacto. uso, Sí, pero no sí. servicio doméstico. Ok, pero precisamente eso era lo que yo estaba, digamos, en lo que estaba hablando, ¿no? O sea, que es valor de uso en cuanto que es, digamos, algo que uno hace, pues, para sí mismo, ¿no? Pero ya en el momento en el que se presenta como un trabajo que que hace, pues, para otra persona y que además se cambia por, pues, dinero en este caso, aunque no hemos llegado a ese punto, pero ya sería ahí considerado como una mercancía, ¿no? Y precisamente por eso estaba pensando lo que dijo Julián, de que el trabajo en sí, pues, sería una mercancía, ¿no? Ya en la sociedad capitalista. A mí me suena, digamos, nada más, que no sé si es correcta la comparación, por ejemplo, entre el trabajo que hacía un siervo para su señor con el trabajo que puede hacer, digamos, en este caso que es típicamente femenino, que es las tareas domésticas para el varón, digamos, quien después va al mercado de trabajo. Yo no sé si no estaría tan seguro de que el trabajo doméstico no sea una cuestión que se defina en el mercado, pero a través de, o sea, no sé cómo explicarme, no me sale la palabra, pero digamos, es como que el trabajo doméstico también integraría, digamos, el intercambio en el mercado, pero mediado, digamos, por el mercado de trabajo
común, normal, digamos, visible. No sé si se entiende. Yo hago dos comentarios. El primero, me encanta que haya este interés en el carácter, en la naturaleza del trabajo doméstico, porque nos empuja, nos provoca la organización de una charla específica sobre este asunto. No digo que va a ser ya, que es inminente, pero vamos a preparar alguna charla que no esté dentro de los encuentros para leer el Capital, sino que sea parte, no sé si el mes que viene, el otro mes, pero vamos a armar una charla específica sobre el problema del trabajo doméstico para que podamos pensarlo en detalle con algún texto que podamos circular con hipótesis al respecto. Y la segunda cosa que comento es que doy por supuesto que hasta acá todas las nociones y conceptos que vimos en este primer acápite del primer capítulo han sido comprendidos de manera transparente porque no hubo dudas al respecto. Así que celebro las dos cosas. Fabián. Con respecto al trabajo doméstico, hay algo que Marx llama la capa de trabajos. Hubo un tipo que inventó una piedra, después hicieron el hierro, después inventaron otra aleación y después hizo un torno. Bueno, esos son capas de trabajo. Se da en el tiempo. El trabajo doméstico es lo mismo, pero se da en tiempo instantáneo, en tiempo real. Porque, por ejemplo, yo me quedo a trabajar domésticamente y va mi mujer a trabajar, pero estoy complementando el trabajo de mi mujer haciendo los quehaceres domésticos. Entonces se entiende que es una fuerza de valor trabajo. Y lo otro, para cerrar, con respecto a la escuela austríaca, por ejemplo, cuando Marx dice, es la fuerza, el valor medio social necesario que necesitan para cubrir las necesidades humanas, no vale acá, por ejemplo, un cuadro de Dalí que se levantó una mano, se levantó un día a la mañana y enchastró una pared y dijo, esto después vale $1.000.000. No, no es un valor medio. Estamos hablando de valores medios promedios, de mercancías útiles en el consumo, que después desarrollaremos el consumo cuando corresponda. Nada más. No sé si me entendieron. Yo tampoco lo sé, Fabián. Brian. Sí, buenas noches. Tenía una duda respecto al tema de la automatización. No sé si tal vez me esté adelantando en el tema. Estas empresas que hacen automatización, que por ejemplo implementan la robotización en sus procesos productivos, están como tal disminuyendo ese valor agregado en las mercancías, pues teniendo en cuenta que la fuerza de trabajo humano es la que genera ese valor agregado en las mercancías. Esos procesos de automatización, de robotización, ¿cierto? ¿Reducen ese valor agregado en las mercancías o cómo se podría entender ahí? Sí, está el ejemplo del telar de vapor que leímos hace un rato. Se expone, por lo menos se esboza una respuesta a esta inquietud que nos transmitís, Brian. Quería preguntar lo siguiente. ¿Qué significa que una mercancía va al mercado? Yo lo relaciono con esto que si es mercancía cuando uno produce un valor de uso para otros con vistas al intercambio. ¿Intercambio es mercado? No necesariamente a esta altura. A esta altura no tenemos mercado. A esta altura de la exposición. No de lo que uno imagina. ¿O entiendo mal? A esta altura no tenemos mercado. Tenemos mercancía que se intercambian, no sabemos cómo. Claro. Un nivel muy abstracto de análisis. Bien. Lo del telar de vapor está en la página 48 abajo. Dice, tras la adopción en Inglaterra del telar de vapor, bastó más o menos la mitad de trabajo que antes para convertir en tela determinada cantidad de hilo, bla, bla, bla. Página 48. La pregunta concreta de varias que se me ocurrieron de la lectura era sobre el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Cuál es ese ámbito? Si se considera dentro de la rama de producción, dentro de la empresa, y se promedia con los tiempos de trabajo socialmente necesarios de otras empresas, o estamos entendiendo el conjunto de la sociedad que ha participado en esa producción de mercancía.
el chofer del colectivo en la mañana, el taxista, el cocinero que tal vez esté dentro o fuera de la empresa, que con sus trabajos han aportado para que esa mercancía se pueda producir y reproducir. Eso nunca me ha quedado tan claro si el tiempo de trabajo socialmente necesario es considerado dentro de la actividad de la empresa o de la rama de la empresa al ser un promedio, ¿cierto? De valores de mercancía, o es el conjunto de la sociedad que participa directa o indirectamente en la creación de la mercancía. Esa En este tramo sería de la mi duda. argumentación, en la página 48, el párrafo que arranca diciendo, podría parecer que si el valor de una mercancía, bla, 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 y dice, el conjunto de la fuerza de trabajo de la sociedad, ahí está la respuesta, representado en los valores del mundo de las mercancías, hace las veces aquí de una y la misma fuerza humana de trabajo, por más que se componga de innumerables fuerzas de trabajo individuales. Es decir, se trata del conjunto de la fuerza de trabajo de toda la sociedad. Pero ese conjunto de la fuerza de trabajo de toda la sociedad está referido en relación al conjunto de todas las mercancías que se han creado en... No es lo mismo que cuando tú estás determinando el valor de los martillos referido al valor de otra mercancía. Es que aquí estamos en el punto en el que ya no nos interesa los caracteres particulares, concretos, las propiedades naturales de las mercancías, sino que como las consideramos desde el punto de vista de su valor de cambio, hemos hecho abstracción de sus propiedades naturales y por lo tanto solo nos interesan las cantidades. Y lo que hace posible comparar cantidades, lo que hace posible intercambiar cantidades es la magnitud de la sustancia del valor, es decir, la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario cristalizado en cada una de esas mercancías. Y desde ese punto de vista, no nos interesa si estamos hablando de un martillo, de un sándwich o de una bomba, de un arma. Acepto el punto. Entonces estaríamos considerando el valor del conjunto de la sociedad, del trabajo socialmente necesario del conjunto de la sociedad, de la producción de esa mercancía. Entonces la respuesta sería lo que aparece en el párrafo de la página 48. Hasta este punto de la argumentación, sí. Hola, buenas noches. Una cosa que todavía no está, me parece, bien delimitada en el texto, que es en algunos momentos se habla del conjunto de las mercancías y del trabajo social, pero en otros momentos, y todavía no hemos llegado hasta eso, se habla de la mercancía, casi como la mercancía individual. En costo de cada mercancía individual, la cantidad de trabajo tiende a disminuir como costo unitario, porque produzco la misma cantidad de tiempo, con mejores medios, más cantidad de mercancías, y el valor de esa mercancía individual va a ser menor. En cantidad de riqueza total, la cantidad de mercancías totales y su valor de cambio tiende a aumentar. Como pasamos de una condición a otra sin demasiada delimitación todavía, se mezclan un poco. Más adelante será distinto el costo unitario de cada mercancía y la producción, el trabajo socialmente necesario, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión es, me parece que el banquito que el carpintero hizo en principio con la intención de ayudar a su hija que ahora creció y no lo necesita, en el momento que se va a vender, se ve sometido a las generales de la ley de las mercancías, o sea, se venderá si lo puede vender por un precio promedio de esa sociedad en ese momento, no por el precio que él le adjudique por cariño al recuerdo familiar o al laburo artesanal que hizo con sus manos, sino al valor de un banquito equivalente con otros banquitos hechos industrialmente o no. Y lo podrá vender si acepta ese precio, que sería de alguna manera un representante del valor propio de esa mercancía. Aunque en el comienzo no lo haya hecho con la intención de que sea una mercancía, digo, ¿no? Siempre sabemos lo que va a ser una mercancía y muchas veces lo que queremos que sea no lo es porque a nadie le interesa comprarlo.
De pronto aquí estamos apresurando una distinción entre valor y precio, porque creo que no podemos, digamos, hablar ahorita de inmediato de precio si no hemos todavía resuelto la cuestión del valor. Bueno, solo para reafirmar, yo coincido con el compañero, no hay precios acá. Hay valores. Es una situación rara, digamos, porque uno tiende necesariamente a compararlo con la vida cotidiana, pero esto en la vida cotidiana no se da de esta manera, se da de una forma totalmente diferente, se da a través del dinero, digamos. El precio es a través del dinero, y acá no hay dinero todavía. Entonces, son valores socialmente necesarios, promediados, ni siquiera de una mercancía, de todas las mercancías, como asintió César, ¿no? Eso. Según yo, valor de cambio sería lo más cercano a precio de lo que hemos venido hablando. Después se constituirá oficialmente como precio cuando aparezca la mercancía comodín que une todos estos intercambios. Pero valor de cambio, hasta el momento, sería lo que nosotros entendemos como precio. Esa es mi opinión. Para no dejarlo sin respuesta, ¿cuál es tu valoración acerca de lo que dijo César, Mariano? Solo porque no te querés ir del desarrollo. Es que hasta acá, es que como dijimos que vamos a poner el énfasis en la concatenación de los conceptos, hasta el momento de la argumentación que hemos leído, no aparecieron los conceptos de precio, de dinero, y por lo tanto podemos especular, está buenísimo, pero hasta aquí la argumentación no nos dice nada al respecto, hasta aquí. Es el orden que Marx eligió para exponernos su trabajo de investigación acerca de cuáles son las leyes que rigen el movimiento de la sociedad capitalista. De manera que vamos a tratar de seguir ese desarrollo argumental y examinar si están bien encadenados los conceptos, o más o menos, o algunos sí y otros no. Me interesó el comentario de Ricardo, que retomaba en parte lo que yo había observado también, y que yo coincido con él en esa parte de que, bueno, una vez que ya cumplió su función como valor de uso, va a quedar sometida a las generales de la ley. Pero yo no sé si va a quedar, de la ley de la mercancía, ¿no? Yo no sé si va a quedar sometida a las generales de la ley como una mercancía que se produce. Lo que pasa es que estamos hablando en un terreno muy abstracto todavía. Pero no sé si el banquito que uno hace, me parece que cumple más el rol del artesano, eso, que va a adquirir otro valor casi hasta subjetivo para quien vaya a comprarlo. Y no va a ser lo mismo que si yo lo voy a comprar, no sé, a la tienda más grande que está producida en serie, que se arma. Ahí yo no sé si coincido con Ricardo, pero entiendo el planteo que hace. Por eso era mi observación al ejemplo del compañero. Dejamos el enigma para ver si se desvela a lo largo de la argumentación. Nos vemos en 2 semanas. Según la secuencia que nos pautamos para el próximo encuentro, hay que tener leído el segundo acápite de este primer capítulo. El segundo acápite lleva como título Dualidad del trabajo representado en las mercancías. Hay que leerlo completo. Recomendamos enfáticamente hacer el trabajo de lectura solitaria, aunque el texto pueda parecer por momentos oscuro. Es un ejercicio gimnástico necesario para tonificar nuestras facultades cognitivas. Después hacemos el trabajo colectivo de leer el texto como hicimos hoy, como hicimos en el encuentro pasado, pero es intransferible la experiencia de enfrentarse solitariamente a un texto difícil. Eso hay que hacerlo, como en la vida, siempre se entiende algo y nunca se entiende todo. Así que adelante, nos vemos dentro de 2 semanas. Ya les llegará el vínculo a través del grupo. Que tengan buenas noches y buen fin de semana, compañeras y compañeros. Gracias. Hasta luego. Chao.